nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Marlene Balmaceda. Wilmer Benavides y Michelle Aguilar nos presentan un vistazo de los titulares que han marcado este día. Opositores acusan al BESIE de querer revivir el pacto COSEP-Ortega. Portavoz del Departamento de Estado confirma acercamientos con la administración nicaragüense. Estado de salud del preso político Mauricio Valencia empeora. Su madre clama por atención médica para su hijo. En El Pulso, analizamos la relación entre Estados Unidos y Nicaragua. La administración Biden desconfía de la dictadura Ortega Murillo. Las 5 del día. Las noticias más importantes. Un portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos confirmó que su gobierno mantiene comunicación bilateral con el régimen de Ortega, después que se conociera que el sancionado Laureano Ortega ha pujado por acercamientos con la administración de Joe Biden, con el objetivo de negociar un alivio de las sanciones para su familia, a cambio de la liberación de las personas presas políticas. En declaraciones a La Voz de América, el portavoz aclaró que no se referiría a las interacciones específicas y recalcó que Estados Unidos continúa presionando por la libertad de los reos de conciencia y por el respeto a los derechos humanos en Nicaragua. Dejó claro que su gobierno desconfía de los Ortega Murillo porque no son serios y tampoco dan muestras de apostar por un diálogo genuino. Opositores nicaragüenses critican el excesivo respaldo que brinda el Banco Centroamericano de Integración Económica al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Diversas organizaciones consideran que a través de Dante Mossi se persigue revivir el pacto entre la administración de turno y el Consejo Superior de la empresa privada, pasando por encima de los directivos encarcelados de la gremial y atropellos a la democracia dirigidos desde el Estado. El BESIE, en una reunión en la que asistió con directivos del COSEP, prometió préstamos de mayor envergadura, lo que fue interpretado como un acto de complicidad con la dictadura para sentar nuevamente al sector privado con delegados orteguistas. Esta vez, el BESIE se presta para hacer la zanahoria después de tanto palo ofrecido por Ortega a los empresarios, señalaron en un comunicado suscrito por más de 20 organizaciones opositoras. Los familiares de Mauricio Valencia Mendoza elevaron una alerta por el grave estado de salud del preso político que se encuentra recluido en el sistema penitenciario de Granada, conocido como La Granja. El rehén de Ortega, de 42 años, presenta fiebre, diarrea, vómito y dolor en el cuerpo. Sin embargo, en el penal se niegan a brindarle atención médica. La madre del opositor, Lucrecia Valencia, teme que el desenlace de su hijo sea igual que el del general en retiro Hugo Torres, quien murió bajo custodia policial y siendo prisionero político del régimen de Nicaragua. Estas son las declaraciones que brindó a Artículo 66 la mamá de Mauricio. Tengo desconfianza porque como tantos reos políticos que han salido ya muertos de las cárceles, ¿cómo no puede esperar de mi hijo si no han hecho nada por los grandes, mucho menos por los chiquitos? Porque este es un sucio, como dicen ellos. Claro que yo como madre, mi esperanza tengo solo en Dios, porque es el único. Aunque sea que lo vea morir a mi hijo, porque es lo único que espero, porque así como va el gobierno, que no está haciendo nada, entonces, ¿qué es lo que puedo esperar? Ir a traer muerto en un ataúd a mi hijo. ¿Qué es lo que usted pide para que su hijo esté bien? ¿Qué es lo que solicita? Que me lo atiendan y que le den la libertad. Si ese es un hombre que ni... Si no, ya no le va a servir para nada. Si eso ya no va a servir si no va a servir para nada, ¿para qué lo tienen zampado ahí? Que lo dejen morir, que no lo dejen morir como un perro. Que lo dejen ir a morir a su casa. El ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Arturo McFields, señaló en su cuenta de Twitter que la policía se burló de Miguel Mendoza, asegurándole que por sancionado lo tienen en una celda de castigo. La denuncia llega días después que los familiares de presos políticos declararon los continuos tratos degradantes contra el cronista deportivo, a quien ahora ni siquiera lo trasladan a la clínica de la Dirección de Auxilio Judicial, sino que le envían un médico a la prisión para hacerle un chequeo básico que no se adecúa a los padecimientos que presenta.
Más de 11.000 muertes por COVID-19 estaría ocultando el Ministerio de Salud de Nicaragua, según el informe Exceso Global de Muertes Asociados con COVID-19, enero 2020-diciembre 2021, divulgado por la Organización Mundial de la Salud. De acuerdo con la entidad internacional, en ese periodo en el país hubo un total de 12.095 nicaragüenses fallecidos con sintomatología relacionada al coronavirus. Pero los reportes oficiales resaltan que durante los más de 2 años de pandemia en Nicaragua ha acumulado solo 235 decesos por esa causa. En este tiempo en la nación se han registrado denuncias por epicrisis alteradas, entierros express, hermetismo estatal y hasta se especula de negocios con las pruebas para detectar el COVID-19. El Pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. The New York Times reveló que el régimen de Nicaragua, poco después de la invasión rusa a Ucrania, es decir, hace más de 2 meses, designó al sancionado Laureano Ortega para buscar acercamientos silenciosos con Washington para reiniciar el diálogo a cambio de un posible levantamiento de sanciones contra la familia dictatorial de Nicaragua, que incluye al propio tenor y a Rosario Murillo. En la negociación, habría planteado usar como moneda de cambio a los presos políticos. Estados Unidos, por su parte, confirmó que han habido acercamientos, pero dejó claro que desconfían del régimen por su constancia de firmar acuerdos, pero no cumplirlos. Sobre este tema, conversó el periodista Noel Pérez Miranda con la opositora Alexa Zamora. Esta maniobra no es nueva. Los regímenes autoritarios, cuando se ven acorralados, recurren a lo que coloquialmente le decimos pedir cacao, a querer hacer este intercambio, porque en la cabeza de Ortega la comunidad internacional, sobre todo Estados Unidos, ve como él a los presos como moneda de cambio. Yo creo que en ese sentido Departamento de Estado y el gobierno de Biden fueron claros desde el año pasado en decir de que para que hubiera algún tipo de acercamiento y se pudiera evaluar el tema de las sanciones, tendría que haber una muestra de voluntad real por parte del régimen de querer establecer un diálogo para la construcción de una ruta, una transición democrática, y que el simple hecho de la liberación de los presos políticos no constituía una muestra de buena voluntad, pero que sí era algo de carácter irrenunciable, es decir, que no podían hablar de ningún tipo de negociación o evaluación en tema de sanciones sí o sí no había liberación de presos políticos, que no quiere decir un intercambio de presos por sanciones. Por otro lado, esta posición ridícula de Ortega de decir en todo su discurso que el injerencismo yanqui, que el imperialismo, que la comunidad al servicio del imperio es solamente hacia su base, hacia aquellos que aún lo siguen, para seguir dando esta imagen de hombre fuerte, cuando por otro lado tenemos clarísimo que Ortega se encuentra débil ante la comunidad internacional, que las sanciones le afectan y le afectan también a la sostenibilidad del régimen en el poder, porque Nicaragua no es un país económicamente independiente en el sentido de que depende para su gestión de los préstamos internacionales, de tener acceso a diferentes tipos de fondos, y esta posición casi de aislamiento en la que el régimen se encuentra, pues no se lo permite. Esto se interpretaría como un discurso de doble moral, un doble discurso por parte del régimen de Ortega. Sí, es un doble discurso que Ortega ha tenido durante, no solamente de 2018 a la fecha, sino desde muchísimo antes. Yo creo que al mismo Ortega se le olvida cuando enviaba emisarios a la OEA y a Estados Unidos a pedir apoyo cuando teníamos otra situación sociopolítica en Nicaragua, y era él el que estaba en esta posición de, valga la redundancia, de oposición, y ahora viene con este discurso
mediático dirigido solamente a sus adeptos, queriendo aparentar ser todavía un partido fuerte, un régimen fuerte, cuando no solamente tienen el problema de las sanciones, que es un tema no menor, sino el desconocimiento a nivel internacional, todo lo que esto implica y el potencial desgrane a lo interno que esto puede significar, dado que afecta a los intereses de todo el núcleo duro del poder. ¿Por qué mandar a Laureano Ortega, que es el que está, y lo dejo entre comillas, pujando para ver cómo quitan las sanciones, y no mandar a uno de sus cancilleres, a uno de sus diplomáticos? Manda a uno de sus hijos. ¿Tiene desconfianza el régimen de Ortega aún en su misma gente? Sí, mira, yo creo que esto tenemos que verlo desde 3 puntos de vista. El primero, el régimen, como dijiste, ya no confía en absolutamente nadie, e incluso pongo en entredicho la confianza que pueda tener en sus mismos hijos. Esto se debe a que el núcleo cercano, inmediato de poder de Ortega está constituido por una familia. Esto es básicamente un sultanato, lo que tenemos en Nicaragua, como ya lo han dicho en otros momentos analistas políticos. Y en tercero, este discurso, este imaginario que Ortega quiere construir de una sucesión dinástica, es decir, ir posicionando la figura de Laureano. Algunos dicen que hay una pugna de poder entre Laureano y Juan Carlos, pero creería que Juan Carlos como su sucesor a la presidencia. No podemos obviar de que Ortega es un hombre enfermo, es una persona mayor, y que ellos no creen, no han construido procesos de relevo dentro de la base, sino que han controlado todo dentro de la familia. Esto que habló, y me anticipo a la pregunta que venía, esto que habló él recientemente acerca del relevo generacional, relevo dentro de su base, se puede estar dando ahí. Es una muestra de Ortega de querer mandar a su hijo a hablar. Sí, mira, esto manda un mensaje, esto tiene un mensaje político. Laureano en este momento aparentemente es su persona de confianza, es la apuesta política del régimen, dado que ni siquiera Murillo es capaz de cohesionar al mismo partido de la manera que lo hace Ortega, la figura de Ortega, y por tanto lo manda a interlocutar en este caso Estados Unidos. Pero no podemos obviar que ya en el pasado ha sido la persona de ver los temas comerciales, las relaciones comerciales de Nicaragua, por ejemplo, con el mismo Rusia. No olvidemos esta fábrica de vacunas, la México, que todas las negociaciones estuvieron a cargo de Laureano. Yo creo que es algo que hay que ver muy de cerca, porque esto, lejos de ser un relevo generacional como lo quiso respetar pues el dictador, es más bien una sucesión dinástica como la de cualquier dictadura. Alexa, ¿cómo ves el acercamiento entre Estados Unidos y el régimen Ortega? Estados Unidos ya dio su postura el día de hoy. Sin embargo, todos creerían que puede haber una negociación. ¿Negociará Estados Unidos con Ortega? Un acercamiento o incluso una negociación, que lo único que podrían negociar ahí es el tema de las sanciones entre Estados Unidos y Ortega, no es una salida a la crisis, a la actual crisis sociopolítica que tenemos. Pero ya han habido precedentes, no solamente en Nicaragua, sino en mismo Venezuela, de que estos acercamientos se dan con objetivos específicos. Por ejemplo, el tema de presos políticos. Hay un antecedente sumamente reciente de estos diálogos bilaterales entre el gobierno de Maduro y el régimen, de Maduro y el gobierno de Estados Unidos, que dieron como resultado pues la liberación de una cantidad significativa de presos políticos y el cese o la derogación de una serie de leyes cada vez más represivas. Pero no podemos esperar de que estos acercamientos y estas negociaciones resuelvan el problema que tenemos con los nicaragüenses. Y por otro lado, también tener como sumamente claro que el gobierno de Estados Unidos no es ajeno, ni mucho menos está desconectado de estas estratagemas del régimen
para poder recibir oxígeno, el aislamiento diplomático, el que se le estén deteniendo los préstamos y etcétera, depende única y exclusivamente de su interlocución con Estados Unidos. Pero sí puede ser positivo en el tema de presos políticos. Entonces, estas sanciones están golpeando, ya Ortega está resintiendo todas las sanciones en contra de su círculo, en contra de su familia, de su personal que le rodea. ¿Se está viendo ahogado? Sí, mira, hay una cosa que no podemos obviar. Lo que mantiene cohesionado los pilares del poder del régimen, fundamentalmente es un tema económico. Ahí no estamos hablando de lealtades ideológicas, no estamos hablando de, incluso, entre comillas, camaradería revolucionaria. Estamos hablando de gente que tiene intereses económicos, que tiene inversiones con el régimen en los rubros de arroz, azúcar, agroexportaciones, etcétera, etcétera. Y no es un tema menor de que se les haya excluido, por ejemplo, de la exportación de excedentes de azúcar en la bolsa estadounidense. Asimismo, el ejército tiene acciones en la bolsa de valores y así sucesivamente. Y cuando tocas ese tema tan sensible, que es que tus socios, quienes te apoyan incondicionalmente, ven en juego sus intereses, eso sí o sí afecta al núcleo duro de poder de Ortega. El poder de Ortega, el núcleo que sostiene a Ortega en el poder, no tiene un gran respaldo militar, no tiene todo este control y monopolio de la violencia y las armas como sí lo tiene Ortega, sino que Ortega ha sido el medio para que estas personas hayan pasado de ser nadie, de ser un nicaragüense promedio, a grandes multimillonarios. ¿Cómo quedarían los presos políticos? A ver, si se llega a dar ese diálogo, ¿se puede interpretar como una moneda de cambio? No, definitivamente no, porque en primera, los que han sido, la comunidad internacional, yo creo que en eso ha sido muy acertado y claro, de que la sola liberación de los presos políticos no constituye una muestra de buena voluntad. Sin embargo, es un requisito irrenunciable, un requisito sine qua non. O sea, ni siquiera se van a cuestionar, plantear o discutir el hecho de tener algún tipo de intercambio o compromiso si antes los presos políticos no han sido liberados, pero han sido enfáticos de que no es un intercambio de presos por sanciones. Eso lo escuchamos de voceros del Departamento de Estado, incluso el año pasado después de las elecciones, y también lo hemos escuchado de manera pública por parte de voceros de la Unión Europea. Ya pasó que en el 2019, se liberó a cierta cantidad de presos políticos, en su mayoría capturados en el 2018, y luego inició una cacería en contra de ellos. Muchos están presos y los que estuvieron en la mesa de diálogo, muchos también están en el chipote. Y Ortega dijo en enero, cuando tomaba el poder, que si Estados Unidos o si la comunidad internacional quería liberarlos, pues que se los llevaran. Recientemente hubo un destierro de músicos. ¿Crees que esto puede pasar con estos presos políticos, que Ortega opte por desterrarlos, por mandarlos fuera de Nicaragua? ¿Será esa una alternativa? Sí, mira, por más descabellado que suene, con Ortega no podemos descartar absolutamente nada. O sea, y justo lo hablaba hace unos días con alguien, ¿cómo es posible que un régimen haya llegado al punto de creer que tiene la potestad de tomar a un ciudadano y expatriarlo a donde le dé la gana de manera arbitraria, todo lo contrario a lo que te dicen las leyes, estándares en derechos humanos, etcétera, etcétera? Yo creo que con Ortega no lo podemos descartar, sobre todo porque él ya lo ha dejado entrever, y el referente inmediato que tenemos es el caso de los músicos de Saxo Producciones, e
incluso el caso de Doña Kitty. Doña Kitty era ciudadana nicaragüense, nacida en Nicaragua, pese a que tuviera doble nacionalidad, etcétera, etcétera, y la manera tan arbitraria como se le expulsó del país, pues te deja claro que el régimen no tiene escrúpulo en expulsar a sus mismos ciudadanos a donde ellos quieran. Muchísimas gracias. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. Este viernes se registró una explosión que afectó gravemente las instalaciones del Hotel Saratoga, ubicado en el centro de La Habana, Cuba. Se presume que el incendio se debió a una fuga de gas. El siniestro dejó al menos 4 víctimas mortales y decenas de heridos. El régimen cubano descartó que sea un atentado, afirmando que fue un accidente lamentable, el cual investigarán. Un grupo de personas que están recibiendo auxilio a equipos de rescate, se actuó muy rápido por parte de los bomberos, de todas las fuerzas especializadas. Tenemos personas fallecidas, lamentablemente. Hay personas fallecidas, los hospitales están en función también de la atención a todos los lesionados. Se siguen trabajando en las actividades de rescate para después poder evaluar los daños, ver qué tratamiento lleva la estructura del hotel, pero en ningún caso ha sido una bomba, ni ha sido un atentado, como ya saben en medios internacionales. Aquí termina el episodio de ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulo66.com. Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.